Buenos días, hermanos. Charles Spurgeon escribió una frase que dice así: cuanto más cavamos en las Escrituras, más nos parecen una mina inagotable de verdad. A lo largo del tiempo, la humanidad siempre ha sentido esa necesidad profunda en su alma y en su corazón, del faltante de algo, de llenar y satisfacerse su alma con algo que muchas veces hemos tratado de buscar en distintos lugares, sin darnos cuenta que hay una sola pieza que entra en ese lugar. La clase de hoy, la necesidad. He encontrado en una definición que dice: necesidad. ¿Qué es la necesidad? Es un estado de un ser en que se halla en carencia de un elemento y su consecución resulta indispensable para vivir en un estado de bienestar corporal y espiritual pleno. Lo repito de nuevo. Necesidad es un estado de un ser en que se halla en carencia de un elemento y su consecución resulta indispensable para vivir en un estado de bienestar corporal y espiritual pleno. A lo largo del tiempo hemos visto que la gente tiene esa necesidad interior y ese deseo de cubrir esa necesidad, y lo ha hecho a través de distintas formas. Pero como dije al principio, solo entra una sola pieza. Y en el libro de Génesis podemos encontrar en el capítulo 1, el versículo 26 y 27, si ustedes tienen sus Biblias y me quieren acompañar, dice lo siguiente: entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias de toda la tierra, y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y creó Dios al hombre a su imagen. A imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Somos la creación de Dios. Somos la creación más bella, más sublime que Dios ha creado. En toda su creación, en todo lo que podemos leer en el libro de Génesis, de cómo Dios fue creando a los seres vivientes, a las plantas, todo lo que ha creado Dios, culminó su obra creando al hombre y a la mujer, su obra más grandiosa. Y no lo hizo así nomás, lo hizo pensando de esta manera: a imagen de Él nos creó. Una obra bella y armoniosa, que estaba acorde al lugar y en donde estaban ubicados. Dios establecía un diálogo con ellos, y podemos ver también en el libro de Génesis que Dios hablaba con ellos en el huerto del Edén. Cuando Dios les dice y les recomienda qué árbol pueden comer, qué cosas pueden hacer, qué cosas no pueden hacer, no son convenientes. Esto también nos está marcando indirectamente que no somos robots, que somos personas que teníamos nuestra propia decisión. No somos máquinas. Y también demuestra que el Señor compartía con el hombre en todo momento. También vemos cuando la serpiente seduce a Eva y a Adán, y entonces ellos, al creerle a la serpiente, a ese enemigo acérrimo, a ese personaje, vamos a decir, que vamos a encontrar desde el principio de la palabra y nos acompaña en toda la Biblia y nos sigue acompañando hasta el día de hoy, nuestro adversario, el diablo. Sedujo a la mujer
con mentiras falsas, y bueno, eso hizo que quedáramos apartados, alejados de la presencia de Dios, y esa es la necesidad que quedó inherente en nuestra alma, en nuestro corazón. Tenemos la necesidad entonces espiritual de encontrar a Dios en ese lugar. En Isaías 48, 17, vamos a buscar Isaías 48, 17, dice así: Así ha dicho Jehová, Redentor tuyo, el Santo de Israel: Yo soy Jehová, Dios tuyo, que te enseña provechosamente, que te encamina por el camino que debes seguir. O sea, que Dios siempre tuvo un interés por nosotros, a pesar de que quedamos distanciados de ese paraíso y de esa presencia que tenían en el principio. Dios siempre nos estuvo buscando, siempre fue su anhelo y siempre fue su deseo que nosotros vayamos a Él. ¿Y por qué? Porque Él desea enseñarnos provechosamente y encaminarnos también en caminos que debemos seguir. ¿Para qué? Para nuestro bienestar. El salmista ya lo decía también en el Salmo 42, 1, un salmo muy conocido, y decía: como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Mi alma tiene sed de Dios, del Dios vivo. O sea, nuestra alma está necesitada de la presencia del Señor. Y acá el salmista lo dice y lo reconoce. Y esto es una verdad inherente que la vemos y la palpamos hasta el día de hoy. El hombre ha tratado de buscar y llenar ese vacío, a veces con otras cosas, con otras filosofías. Hoy en día, por ejemplo, hay muchas filosofías orientales que nos llevan a que vamos a encontrar esa paz, que vamos a encontrar esa serenidad, esa sapiencia, esa sabiduría a través de estas filosofías que son nada más y nada menos que hechas por los hombres. Acá el salmista está clamando por una presencia de Dios, el creador de nosotros mismos. Entonces voy a dar un ejemplo. Si nosotros fuéramos arquitectos o ingenieros y construyéramos una máquina, esa máquina nosotros la haríamos de tal manera que sabríamos perfectamente qué pieza va en cada lugar de esa máquina. Y también sabríamos las necesidades que tiene esa máquina. Si necesita aceite, si necesita de una pila, de un motor, de lo que esa máquina necesita. De esa misma manera es Dios con nosotros. Porque hemos leído en Génesis que Él es el creador nuestro, Él es el que nos creó. Entonces nadie más que nuestro creador puede conocer lo que a nosotros nos pasa en nuestro interior. Ninguna pieza de este rompecabezas va a encajar si no encajamos con la pieza correcta. En este caso, la pieza correcta es Dios. Pero entonces decimos, ¿y dónde encuentro a Dios? Porque quedamos destituidos de ese paraíso. ¿A dónde lo puedo encontrar a Dios? ¿En qué lugar encuentro a Dios? Acá, en su palabra. Acá está escrito. Este es el manual de la máquina. Este es el manual de la máquina. Acá figura todo lo que Dios quiere que nosotros sepamos. ¿Para qué? Para el bienestar nuestro. Para el crecimiento y el bienestar nuestro. Dios desea que nosotros vayamos a Él, como el salmista dice, que el alma clama por Él. Así también tenemos que clamar nosotros
y pedir y buscar del Señor, porque Él nos está esperando. Ya lo decía también el Señor Jesús en Mateo 5. El Señor Jesús dijo: bienaventurados los pobres de espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Esto quiere decir que bienaventurado es aquel, el que quiere, el que necesita del conocimiento del Señor, el que requiere del conocimiento del Señor y de la sabiduría del Señor para poder saber cómo conducirse. También el Señor Jesús dijo más adelante, en Mateo 4:4, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. No solo nuestro cuerpo necesita ser alimentado, y eso lo sabemos, sino también necesitamos de la palabra de Dios. ¿Cuántas veces nos apartamos, nos alejamos de su palabra y entramos en un camino de depresión, de desorientación? ¿Por qué? Porque nos falta la palabra del Señor. Nos falta esa pieza que, vuelvo a insistir, esa pieza que encaja justo en ese rompecabezas. Esa es la pieza fundamental. Y su palabra nos la enseña. También vamos a buscar en Romanos 10, del 13 al 17, donde el apóstol Pablo nos dice: porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. ¿Cómo pues invocará a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? El 15. ¿Y cómo predicarán si no fueran enviados? Como está escrito: cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas. Cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz. Yo creo que muchos de ustedes han tenido la oportunidad de encontrarse con una persona necesitada porque estaría pasando por momentos de angustia, de depresión, por un mal momento. Y qué necesaria fue esa palabra de hacer conocer lo que Cristo puede hacer en su vida. Así que, como dice acá con signos de admiración, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian las buenas nuevas. El salmista también dice y nos dibuja de alguna manera cómo es esa pieza que es la que inserta en nuestra alma. Y en el Salmo 103, en el versículo 3 al 5, describe cómo es este Dios. Y dice: Él es quien perdona todas tus iniquidades, el que sana todas tus dolencias, el que rescata del hoyo tu vida, el que te corona de favores y misericordias, el que sacia de bien tu boca, de modo que rejuvenezcas como el águila. Amén. Esa es la pieza que debemos buscar, hermanos. Esa es la pieza que tenemos que buscar con anhelo, como dice el salmista, en su palabra. Bueno, otra de las necesidades también que podemos estudiar o profundizar un poco es qué hubiese pasado si nosotros no tendríamos la Biblia hoy, si no tendríamos este libro. ¿Qué pasaría? ¿Cómo Dios se comunicaría con nosotros? Hay un versículo que está en Romanos 2:14, dice, 2:14-15 dice: porque cuando los gentiles que no tienen ley hacen por naturaleza lo que es de la ley, estos, aunque no tengan ley, son ley para sí mismos, mostrando las obras de la ley escritas en sus corazones, dando testimonio a su conciencia y acusándoles o defendiéndoles sus razonamientos. O sea que el hombre natural, el hombre que no conoce a Dios, ¿cómo seguía? Seguía por
sus sentimientos, por su conciencia. O sea, el hombre natural tiene un sexto sentido, vamos a decir, o algo que lo lleva a pensar, como decía Adriana, de que hay algo más allá de todo lo que vemos y todo lo que palpamos. El hombre natural muchas veces dice que son agnósticos o son ateos, que no creen en Dios o tienen dudas de Dios, pero en el fondo esas personas saben que hay algo, un ser sobrenatural, por más que no quieran aceptarlo, a lo mejor por su soberbia, por su incredulidad, pero no aceptan que hay un ser superior. Entonces se dejan guiar por lo que ellos piensan o sienten. No hay una regla fija, no hay nada que los guíe y les haga conocer la verdad y le abra el velo que tienen en su mente y en su corazón que los lleve a conocer a Dios. Se guían por eso. Pero podemos ver también que Dios tuvo una necesidad. Podemos decir, ¿cómo? ¿Dios necesitó algo? Sí. Dios necesitó mostrarse al hombre. Dios necesitó que nosotros lo conozcamos. Cuando Adán y Eva pecaron, se alejaron de la comunión, de la relación, de la charla que tenían, como dice la Biblia, todos los días con Dios. Entonces, ¿qué pasó? El hombre se alejó de Dios y Dios sintió una necesidad dentro de él, pero no una necesidad por una desesperación, sino una necesidad de amor, de comunicarse con el hombre. Y esa necesidad lo llevó a Dios ¿a qué? A dar su palabra. Si nosotros, como dije antes, si nosotros también los creyentes no tendríamos la palabra de Dios, ¿cómo actuaríamos? ¿Cómo conoceríamos la voluntad de Dios? Muchos podrían decir, bueno, el Espíritu Santo nos hablaría, o a lo mejor algún hermano viene y nos da un consejo, nos da una palabra de aliento, nos da una palabra de corrección, pero ¿son confiables todas esas cosas? Vivimos en un mundo pecador, en un mundo donde todo cambia. Entonces los pensamientos nuestros cambiarían, estarían amoldados a las circunstancias, a lo que nos pasa, a lo que nos dicen otros. Andaríamos, como la Biblia dice, de un lado para otro, ¿cierto? No tendríamos algo concreto donde basarnos, no tendríamos algo concreto donde apoyarnos y algo concreto que digamos, esto es la verdad, esto es lo que necesito y no hay vuelta atrás. ¿Y qué dice el Salmo 1.1? Al versículo 2 dice: bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, y estuvo en camino de pecadores, y en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Como dije antes, Dios tenía la necesidad de contactarse con nosotros, de tener un diálogo, no solamente todos los días, sino en todo momento. Dios quiere que tengamos un diálogo fluido con Él. Acá dice que Dios quiere que meditemos en su ley de día y de noche, hasta que nuestros pensamientos todos estén guiados hacia Dios. Y no va a ser un monólogo nuestro orando, no, sino va a ser un diálogo, nosotros hablando, Dios respondiendo, o Dios hablando y nosotros escuchando. Eso es un diálogo entre un padre y un hijo. Eso es lo que la necesidad grande que Dios tenía y la llevó a cabo o la satisfizo dando su palabra para nosotros. Un libro que para muchos no tiene importancia, no tiene valor, para nosotros sí, espiritualmente es la palabra de Dios. Es la palabra que nosotros necesitamos día tras día, momento tras momento. Cuando estamos pasando por momentos malos, dificultades, problemas, vamos a ella y ella nos va a dar la solución, el consuelo para seguir adelante, la fuerza para seguir adelante. Cuando estamos contentos por algo, estamos felices, estamos tranquilos, tenemos que ir también a dialogar con Dios y contarle nuestra situación, contarles cómo nos sentimos, porque eso es un diálogo. Dios quiere lo bueno, lo malo, quiere que le digamos cuando estamos felices, cuando estamos tristes. Eso es la relación completa entre Dios y nosotros. Oseas 6.6 dice: porque misericordia quiero y no sacrificio, y conocimiento de Dios más que holocausto. Fíjense ustedes qué importante lo que dice acá Dios. Él quiere que lo conozcamos a Él, le importa más que los sacrificios, que los holocaustos. Él quiere que lo conozcamos, que lo obedezcamos, que lo amemos, que tengamos una relación fluida con Él. Ese es el gran deseo de Él, porque como todo padre queremos estar
en unión con nuestros hijos, dialogar con nuestros hijos y más que nada mostrarle nuestro amor a nuestros hijos. Eso es lo que quiere hacer Dios con nosotros. Eso es lo que le importa más que nada. Hay un pensamiento filosófico que dice: uno no puede obtener estas verdades absolutas si no tiene el conocimiento pleno de las cosas, de todas sus variables. Nosotros podemos afirmar que la Biblia es absoluta, o sea que por más que le busquemos la vuelta no hay contradicción en ella. Muchos estudiosos que no creían en el Señor buscaron la Biblia para buscar las contradicciones, pero la mayoría de ellos, en lugar de encontrar contradicciones, encontraron al Señor, porque vieron y descubrieron la verdad que había en esa Biblia. Hoy vemos que la ciencia cambia todos los días. Hay verdades que ayer se afirmaban que eran absolutas, pasó el tiempo y esas verdades cambiaron. Antes decían que la Tierra era plana, que el Sol giraba alrededor de la Tierra, y la Biblia siempre afirmó lo contrario. ¿Y qué pasó? Pasaron los años y toda esa verdad absoluta que los científicos decían, que los estudiosos decían, cambiaron completamente y descubrieron que era todo lo contrario. Y todos los días la ciencia va cambiando, va descubriendo cosas nuevas y va cambiando. La mentalidad que tenía ayer la cambia hoy, la idea que tenía ayer la cambia hoy, la certeza que tenía ayer la cambian hoy. En cambio, si vamos a la Biblia, vemos que la Biblia nunca cambia. Todo lo que está escrito en ningún momento cambia, sino que verdaderamente podemos ver que no hay nada que pueda contradecir la Biblia. Dios dice que la palabra es absoluta y la tierra pasarán y el cielo pasará, pero su palabra no pasará. Hermanos, nuestra fe, nuestra creencia, nuestra vida está apoyada en la palabra del Señor. No está apoyada en la palabra de un pastor, no está apoyada en la palabra de un sacerdote, de un filósofo, de un hindú, de nadie, sino está fundada en Dios mismo. Esa es la gran garantía que tenemos nosotros. No estamos basados en un ser humano, ni en un pensamiento humano. Estamos basados en el corazón de Dios. Estamos firmes en la voluntad de Dios y en el amor de Dios. Entonces eso nos lleva cada día, hermano, a conocer más de esto. Él nos dio esto para que lo conozcamos, para que vayamos conociendo más. ¿Y qué va a pasar? Cuando más conozcamos al Señor, más vamos a amarle, más vamos a tener una relación íntima con Él. Y vamos a ver lo hermoso que es crecer con el Señor, vivir con el Señor. Y lo más hermoso es saber que el día de mañana vamos a estar con ese Señor. Así que, hermanos, valoremos lo que el Señor nos dio. Démosle el valor espiritual tremendo que tiene. Y gracias al Señor, Él nos abrió nuestro corazón, nos abrió nuestro entendimiento para que podamos leer la Biblia, y no solamente leerla, sino que ella forme parte nuestra. Hermano, eso es el gran privilegio que tenemos los hijos de Dios. Así que sepamos estudiar, valorar lo que el Señor nos dio. Y nos gustaría, antes de terminar esto, tener una oración, agradeciendo a Dios por todo lo que Él nos dio y por el gran amor que nos tiene. ¿Podemos orar, hermanos? Padre que estás en los cielos, queremos agradecerte ante todo por tu amor, tu misericordia, porque tú, Señor, nos buscaste, nos salvaste y te manifiestas día tras día, momento tras momento con nosotros, Señor. A ti no te importa lo imperfecto que somos, porque tú nos miras perfecto a través de tu Hijo Jesucristo. Señor, te agradecemos, Padre, te agradecemos por ese amor, te agradecemos por tu gran misericordia y porque nos dejaste tu palabra, no solamente en un libro, Señor, sino que tú la estás grabando en nuestro corazón y en nuestra mente, Señor. Y queremos llevarla a cabo y queremos, Señor, ponerla en práctica en nuestra vida, Señor. Te alabamos y te damos toda la gloria a ti, Señor, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén, Señor. Gracias, hermanos. Que el Señor nos bendiga a todos.